Entonces hoy es jueves 2 de enero del año 2020. Estamos en el Dhammavihara y hoy día vamos a continuar con esta micro intro de el Abhidhamma que comenzamos ayer, 1 de enero. Pero antes de continuar con el temario que les mostré ayer, les quiero mostrar sobre el arte anicónico de este que les había comentado, y también voy a usar esta presentación, pero no voy a solamente mostrarle algunas láminas. Ahora, esa es lo que estábamos hablando ayer, ¿no? Que estaba comentando, que es la gran estupa de Sanchi, que está cerca de Bhopal, en Madhya Pradesh, India, ¿no? Entonces, esa gran estupa de Sanchi fue construida por el rey, el emperador Asoka, aproximadamente 250 años, digamos, después de la muerte del Buda. Y se dice de que Asoka, la esposa de Asoka, Devi, era originaria de exactamente ese lugar. Entonces, se dice que Asoka tuvo 3 hijos con la reina Devi, y 2 de sus hijos entraron en la orden monástica. Mahinda, que fue el que llevó el budismo a Sri Lanka, y Sangamita, una bhikkhuni, que es famosa también porque fue la que llevó el árbol Bodhi a Sri Lanka. Entonces, esta estupa, digamos, la estupa probablemente más antigua que existe en la India, y es una de las, ¿no?, del arte budista, porque está, intacta intacta. Y también hay estupas adyacentes, ¿no? Y entonces, muchas partes de esta estupa está decorada tiene bajorrelieves, y en esos bajorrelieves que nosotros mostramos ayer es donde ustedes vieron parte del arte anicónico ¿no? que nosotros estamos estudiando Abhidhamma, entonces mostramos eso. Y con relación a la parte del arte anicónico budista, estuve leyendo un poco hoy día. Eso es un tema que depara mucho, porque hay entre los estudiosos opiniones encontradas con relación a esto, ¿no? Pero aparentemente hay un francés que se llama Foucher, que hace mucho que murió, vivió a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que la teoría de Foucher es un poco la teoría que nosotros hemos explicado con relación a eso. Pero hay una académica estadounidense que se llama Susan Huffington, que ella disputa, digamos, un poco toda la cuestión esta de Foucher, pero nosotros no podemos entrar ahí. Después, si quieren, hablamos más de esto. Pero lo que yo les quería mostrar es la estupa de Sanchi. Ahí tiene de famosa esa puerta, Torana se llama, ¿no? Y ustedes ven, ahí están, y aquí ustedes tienen todo esto, ¿no? Relatan eventos de la vida del Buda, está todo, ¿no? Y aquí también, ¿no? Y aquí también había un pilar de Asoka. Asoka construyó un pilar, ¿no? Está muy bien conservado, ¿no? ¿Cómo? Está muy bien lo que pasa es que esto es patrimonio de la UNESCO y es el orgullo de la India esto, ¿no? Porque esta estupa fue la primera prácticamente y floreció hasta el siglo XI, ¿no? Todo esto. Entonces, esta es la entrada a si ustedes tienen oportunidad, vale la pena. Y esto, miren qué increíble. Esto es una reconstrucción de cómo era este complejo a comienzos de la Era Común. Que estamos hablando de hace más de 2000 años, ¿no? De que cómo era la estupa. La estupa, ese es el diseño original de la estupa, ¿no? De que es una especie de hemisferio, ¿no? Ahora,
yo no sé si ustedes, una vez yo fui ahí, que me invitaron ahí cuando trajeron las reliquias a dar una plática. En el Mahaparinirvana Sutta, que es el discurso de la muerte del Buda, ahí se relata de que después de que el Buda muere en Kusinara y hacen los ritos funerarios y creman el cuerpo, entonces se dividen las reliquias que quedan en 8 partes. Entonces a los reyes, por ejemplo, el rey Ajatasattu de Magadha, que es la actual, ahí en Rashir, en Rayagaja. Entonces, no voy a decir todos los nombres, y se dice de que el que hace la división es un brahman, que era discípulo del Buda, que se llamaba Dona, como los donuts, pero es Dona, D-O-N-A. Y entonces se dice de que él utiliza, porque resulta ser que después que muere el Buda y después que creman el cuerpo, entonces hacen, digamos, una ceremonia de 7 días, ¿no? Para reverenciar, digamos, las reliquias y todo eso. Y resulta ser de que se van enterando los reyes de otros lugares y todo, entonces mandan emisarios a reclamar también una parte de las reliquias. Entonces, como el Buda había muerto ahí en Kusinagara, la gente de Kusinagara eran los malas, con doble L, ¿no? Entonces dicen, no, el Buda murió aquí, todo para nosotros, ¿no? Entonces se tuvo por ocurrir una guerra, pero gracias a este brahman, Dona, entonces él dice, pero ¿cómo va a haber una guerra si el Buda era una persona de paz? No, entonces dividamos las reliquias en partes iguales, entonces le hicieron caso, entonces dividieron en 8 partes iguales las reliquias. Y se dice de que cuando terminaron de dividir eso, llegaron otro grupo, que eran los morillas de Pipaliwana, a reclamar una parte, entonces ya no quedaba nada, entonces le dieron las cenizas donde habían sacado las reliquias. Y el brahman Dona, que fue el que distribuyó, se quedó con el cofre o el contenedor que él usó para dividir las reliquias entre todos los grupos, los 8 grupos. Entonces, cada uno de estos reyes construyeron estupas, ¿no? Que son túmulos, ¿no? O sea, de que la estupa de Sanchi, la gran estupa de Sanchi, es lo más cercano, digamos, nosotros podríamos decir a lo que se construyó originalmente, ¿no? Con las 8 reliquias. Pero se dice que después, cuando pasaron 250 años más o menos, y vino Asoka hizo abrir todas estas estupas que tenían las reliquias y dividió esas 8 porciones en 84.000 porciones e hizo construir 84.000 estupas en todo su imperio, ¿no? Y de todas las estupas que hizo construir Asoka, esa es la más importante y la que todavía queda, ¿no? O sea, de que entonces, si ustedes... Ahora, aquí hay una cosa interesante. Hay estupas más pequeñas alrededor de la estupa principal, que se llama la gran estupa, y normalmente están numeradas. Esta es la estupa número 3, ¿no? Y en el año 1851 hay un arqueólogo muy famoso inglés, que es el responsable de rescatar de las ruinas todos los sitios budistas. O sea, Bodh Gaya, es Cunningham se llama. O sea que también tenemos que estarle muy agradecidos nosotros. Cunningham, C-U-N-N-I-G-H-A-N-A, Cunningham. Entonces, en el año 1951 él hace excavaciones aquí. Y en esta estupa número 3, de casualidad descubren 2 cofres con las reliquias de los 2 principales discípulos del Buda. Y incluso está escrito en los cofres, en el alfabeto Brahmi, que es el primer alfabeto de la India, de Sariputta, de Moggallana. Hay 2 cofres. Está escrito en esos cofres,
¿no? O sea, de que para que ustedes se den una idea de la importancia de este stupa, ¿no? De que, o sea, el hecho de que estén no solamente las reliquias del Buda en la stupa principal, sino que estén las reliquias de los dos principales discípulos del Buda, uno se da una idea, ¿no?, de la importancia de este lugar. Y se dice de que los ingleses eran dueños y señores de la India, se llevaron las reliquias a Inglaterra, ¿no? Y lo pusieron en el museo, ¿no?, un museo en Londres, ahí las reliquias. Y después reclamaron estas reliquias, ¿no?, y los ingleses decidieron devolverlas, ¿no? Y ahora las reliquias están en el templo que está adyacente de la Mahabodhi Society, ahí. Y una vez por año, como les decía, se abren esas reliquias para que la gente las vea. O sea, de que por eso... Entonces ahí está Sanchi. O sea, que Sanchi está, o sea, ahí está Nueva Delhi allá arriba. O sea, de que en tren, o sea, si uno toma un tren a la mañana en Nueva Delhi, hay un express, ¿no? El Bhopal Express creo que se llama, que a lo mejor llega a la tarde, ¿no? Es un tren rápido, bueno, para lo que es la India, ¿no? Entonces, pero vale la pena hacer ese viaje, o uno puede tomar un vuelo, en 1 hora está ahí, ¿no? Entonces eso es Sanchi, ¿no? Ok, ahora, esa es... ¿Hay una fecha en particular que es cuando se abre? Creo que es al comienzo del retiro de lluvias, se lo tengo que confirmar, que es la luna llena de julio, se lo tengo que confirmar. O sea, Sanchi actualmente es un lugar increíble porque están todas estas estupas, pero es un lugar, o sea, aislado, ¿no? O sea, uno se queda ahí, uno puede experimentar, ¿no?, algo muy especial, ese lugar. ¿Es más intenso? No, por supuesto que no, pero definitivamente, o sea, este lugar es a donde se fue, ¿no?, porque fue Asoka el que, ¿no?, hizo todo esto. No, o sea, hay muchísimos lugares en la India que son realmente asociados con el budismo muy importantes, ¿no? Pero este lugar, ¿no?, o sea, es la estupa más antigua, ¿no? Y todas las estupas que siguen, o sea, siguen un poco todo este modelo, sobre todo las estupas de Sri Lanka, pero ya después se vuelve mucho más elaborado esto. Entonces cada país adopta arquitecturas diferentes y todo eso. Pero el diseño ese es lo más cercano, digamos, o sea, lo que eran estos tupa en Pali se llama. Tupa es un montículo, ¿no?, que se hacía, digamos, se construía así de piedra, de ladrillos. Entonces, lo que quería mostrarle es... pero esto no es de Mara. Perdón. Este es el de Mara. No, eso está... es otra estupa, también muy antigua, que es Amaravati. O sea, de que es tan antigua quizás como la estupa de Sanchi, pero esa estupa está derruida, ya no queda nada, muy poco, no hay nada. Pero los frisos y estos bajos relieves están distribuidos en museos por todos lados. Y eso está en el Museo Winnet, que es un museo, yo no lo conozco, pero es un museo que tiene muchas cosas interesantes. Entonces ahí ustedes tienen el trono vacío y todos esos personajes ahí extraños que están ahí son las manifestaciones de Mara, ¿no?, que están tratando, ¿no?, de evitar, ¿no?, que alcance, digamos, y ese es el árbol Bodhi, ¿no? O sea que ustedes tienen el asalto de Mara ahí. Ahí también tienen otro, ¿no?, arte icónico. O sea, no hay nadie ahí. Está el árbol Bodhi, está el trono, pero no hay nadie. Ese, cuando el Buda visita a sus familiares,
después de su iluminación, ese es el Padre que está aquí, ¿no? O sea, ¿no ve que le están teniendo el corazón? Se dice que el Buda hace un milagro, ¿no? Que se eleva en el aire y camina en el aire. Entonces, pero no está el Buda. O sea, hay una, o sea, es la plancha, ¿no? Ahí. O sea que entonces, y eso es mucha linda, o sea, mucha linda es ese naga que lo protege cuando llueve, esos tempos Gaya. Bueno, es una semana que pasó el Buda ahí en el lago ese. Entonces se dice de que ese naga, pero ahí no hay, solamente está el naga. Este es el naga. Se dice que lo protege el Buda durante esta gran tormenta que se desata. Que es la que representan como una serpiente, ¿no? Sí, esa es una serpiente, ¿no? Que lo protege al Buda en ese lago. Bueno, pero no quiero meterme mucho más en esto porque vamos a ir con Abhidhamma. Pero quería mostrarles eso. ¿Ok? Entonces ahora regresemos a lo anterior. Entonces nosotros habíamos quedado ahí, entonces habíamos mostrado un poco el Abhidhamma y el arte budista, mostramos los lugares donde el Buda hace el milagro gemelo y estos otros milagros y desaparece por 3 meses, y después mostramos el lugar donde el Buda desciende, ¿no? Donde el Buda desciende, ¿no? Que es ese, ¿no? Eso es, en ese lugar, en Sankisa se llama actualmente, en Pali es Sankasa, ¿no? Y ahí ahí Asoka también construyó un pilar, también la estupa esa de un león, ¿no? Un elefante. Bueno, entonces ahora seguimos. Entonces ahora vamos a continuar un poco con el temario que teníamos ayer. Entonces, bueno, esto ustedes ya lo he dicho y ya lo saben. Entonces, 3 meses después de la muerte del Buda, se clasifican las enseñanzas, aparte de registrarlas por primera vez, y la clasificación más importante que se adoptó y que ha perdurado hasta nuestros días es en 3 canastas, ¿no? Y una de estas 3 canastas es el Abhidhamma Pitaka, que es la canasta del Abhidhamma. Las otras canastas son la canasta de la disciplina, el Vinaya Pitaka, y la canasta de los discursos, el Sutta o el Suttanta Pitaka, en Pali. Entonces la canasta era del Abhidhamma. Entonces, ahora, ¿qué significa el término Abhidhamma? Eso también es importante, ¿no? Entonces, Abhidhamma es una voz Pali que consiste de un prefijo, Abhi, ¿no? Y un nombre, un sustantivo, Dhamma. Ahora, el término Dhamma es un término muy problemático, Dhamma o Dharma, porque el término Dharma tiene más de 20 significados, mucho más. Y entonces cuando uno encuentra el término Dhamma o Dharma, uno tiene que entender el contexto en que se está utilizando. Entonces, para poder entender el contexto, nosotros necesitamos la ayuda de los comentarios. Entonces, como el término Dhamma aquí está calificado por el prefijo Abhi, Abhi significa superior, ¿no? Algo que sobresale, ¿no? Eso significa Dhamma. Abhi. Y Dhamma aquí significa la enseñanza de la canasta de los discursos. Entonces, Abhidhamma lo que significa literalmente es eso que supera o se distingue con relación a la canasta de los discursos. Ahora, cuando decimos que supera, se distingue, no significa que las enseñanzas de la Abhidhamma sean mejores. Por favor, entendamos eso, porque significa que tiene una forma de tratar
mucho más precisa, mucho más compleja también, ¿no? Que la enseñanza en la canasta de los discursos. Entonces, por ejemplo, una enseñanza en la canasta de los discursos que normalmente todos los budistas aprendemos son los 5 agregados, ¿no? Los khandas, los skandhas en sánscrito, ¿no? En la canasta de los discursos, las explicaciones de los 5 agregados, bueno, hay muchos discursos, pero eso es muy breve. Pero si ustedes van a la Abhidhamma, la explicación de los agregados es algo mucho más desarrollado, mucho más preciso. Entonces la Abhidhamma no significa que sea mejor, porque todas son las enseñanzas del Buda. Si dijéramos que fuera mejor, entonces. Pero tiene una forma de tratamiento, de explicación, ¿no? Que va mucho más allá que la forma de tratamiento. Profundiza. Ahora, y aquí hay otra cosa más, que no la puse aquí porque si no vamos a terminar nunca esta clase. Pero lo vamos a decir brevemente. En la canasta de los discursos, el Buda utiliza un método de enseñanza que es de acuerdo a las capacidades de sus oyentes, ¿no? O sea, de que el Buda adapta su enseñanza de acuerdo a quién le está hablando, ¿no? Entonces, porque el propósito de la enseñanza en los discursos es hacer que los oyentes comprendan la enseñanza, tengan una realización de la misma. Entonces se dice de que por eso hay tantos discursos tan diferentes. A veces el Buda se encuentra con un niño, o otras veces con un joven, o sea, con gente, digamos, noble, con gente campesina, ¿no? Entonces el Buda adapta, digamos, la enseñanza de acuerdo a la capacidad cognitiva de quien lo está escuchando. Entonces esa es la característica distintiva de la canasta de los discursos. En cambio, en la canasta de la Abhidhamma no hay ninguna concesión para los que están estudiando eso. Por eso es tan complicado. O sea, es como estudiar, no sé, una ciencia, algo específico, ¿no? Es una cosa muy técnica que es muy difícil de penetrar a veces. O sea, entonces se dice de que en la canasta, en la primera canasta, que es la canasta de la disciplina, prevalece la compasión, ¿no? La compasión significa de que el Buda enseña la ética, digamos, la canasta de la disciplina, basado en la compasión, en el sentido de que yo les estoy diciendo esto porque yo sé que si ustedes no hacen esto como yo les digo, van a tener problemas. Para decirlo así más o menos. Eso es la compasión, ¿no? O sea, háganme caso, ¿no? O sea, sigan, digamos, las reglas éticas, ¿no? O sea, si ustedes siguen las reglas éticas van a tener buenos resultados, les va a ir bien. Entonces la canasta de la disciplina predomina la compasión. O sea, el Buda dice, hagan esto porque si no les va a ir mal. Si lo hacen, les va a ir bien. Eso es la compasión. En la canasta de los discursos se dice de que el Buda, el camino medio, equilibra la compasión con la sabiduría, ¿no? O sea, de que la compasión, porque el Buda quiere que la otra persona se beneficie de la enseñanza, ¿no? Entonces tiene que utilizar artificios medios hábiles, ¿no? Símiles, etcétera, para, ¿no?, que la otra persona comprenda, realice la enseñanza. Entonces se dice que en la canasta de los discursos hay un equilibrio entre la compasión y la sabiduría, ¿no? Pero se dice de que, o sea, siempre en el budismo nosotros tenemos
esos dos elementos, la compasión y la sabiduría. Pero en la canasta del Abhidhamma se dice de que solamente prevalece la sabiduría. O sea, de que por eso entiende el que entienda. No, eso es más o menos así. Entonces, para poder, en la canasta de los discursos, para poder enseñar a la gente que lo está escuchando, el Buda, muchas veces utiliza el lenguaje de las realidades convencionales, ¿no? O sea, uno de los grandes descubrimientos del Buda, o sea, que eso trasciende la cuestión del budismo, es estas dos realidades. Lo que se llama en Pali Paramata Sacha, que es la realidad última, y lo que se llama Samuti Sacha, que es la realidad convencional. O sea, ese es, bueno, es el descubrimiento del Buda, ¿no? Entonces, la realidad convencional es una realidad, como su nombre lo dice, que está basada en un consenso entre los seres, ¿no? O sea, es una realidad consensual, ¿no? Gracias a la realidad convencional yo puedo estar hablando y ustedes me están entendiendo, ¿no? Porque todas las cosas que yo estoy diciendo, lingüísticamente hablando y gramaticalmente hablando, nosotros lo estudiamos en la escuela. A lo mejor yo uso algunos términos que aquí en México no se usan, ustedes usan unos términos en Colombia, pero en general, ¿no? Yo trato de evitar términos, ya porque ya hace mucho que vivo aquí, ¿no? Entonces, de tal manera que uno habla un español, aparentemente, ¿no? Que se entiende en todos lados, ¿no? O sea, porque os digo con relación a palabras, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí en México tiene muchos términos que solamente entienden aquí, ¿no? O sea, como eso, lo que decimos la otra vez, le cae el 20 y todo eso. Entonces, la realidad convencional es una realidad consensual, ¿no? Entonces, el lenguaje pertenece a la realidad convencional y todo eso. Entonces, el Buda en la canasta de los discursos utiliza toda esta realidad convencional para poder, digamos, llegar, digamos, a sus oyentes. Pero en la canasta de Abhidhamma, no obstante el Buda, por supuesto, utiliza el lenguaje para explicar todo esto, básicamente está basado en la realidad última, ¿no? Entonces, el Abhidhamma en realidad es el estudio de las realidades últimas, ¿no? Entonces, todo el Abhidhamma gira sobre definir las realidades últimas, o sea, de que es como sacar una fotografía, digamos, estática de la realidad y identificar cuáles son las realidades últimas, ¿no? Y entonces esa es una parte del método del Abhidhamma, ¿no? Y la otra parte del método del Abhidhamma es cómo esas realidades últimas funcionan en la realidad, porque es una cuestión dinámica. Entonces eso es toda la condicionalidad. Entonces el Abhidhamma tiene esas dos partes, pero todo el Abhidhamma gira alrededor de, básicamente, o sea, el 80-90% del Abhidhamma es el estudio de las realidades últimas, ¿no? Entonces ya vimos el significado del Abhidhamma. Y entonces el Abhidhamma canónico, o sea, que fue registrado en el primer concilio budista, consiste de estos 7 libros que tienen ahí ustedes. En la primera columna está el nombre en Pali, y las columnas, y la siguiente está el nombre en español. El Dhammasangani es el primer libro, que es enumeración de fenómenos. El Vivanga es el segundo, que es el libro del análisis. El Dhartukata es el tercer libro, que es el discurso sobre los elementos. El Pugalapañati es el cuarto libro, que son los conceptos de individuo. Ese libro trata sobre la realidad convencional, la realidad consensual. El Katawatu, que ya les conté, que ese se agregó en el tercer concilio, que también es un libro que explica los puntos de controversia. Y el sexto libro, que es el libro de pares, es el Yammaka. Y el séptimo libro, que es el libro más voluminoso de todo el canon, es el Patana, que es el libro de las relaciones
condicionales. O sea que el Patana en la edición del Sexto Concilio son 5 volúmenes. O sea, es el libro número 7, pero consiste en 5 volúmenes, son más de 2000 páginas, todo el Patana. Entonces esa es la canasta de la Abhidhamma. De acuerdo con la tradición Theravada, esto se registró en el primer concilio y se volvió nuevamente a registrar en los concilios siguientes, hasta el último concilio, que fue el sexto, ¿no? Y los libros que nosotros tenemos ahí, ahí tienen los libros, ¿no? Entonces, a la izquierda los tienen ahí. Yo lo hice esto para las personas del curso, pero ahí lo pueden ver. Entonces, ahí a la izquierda tienen la edición de la Pali Text Society. Ahora, yo no creo que la Pali Text Society tenga todos el Patana. Bueno, después lo checo. Y la derecha es en Pali alfabeto birmano, que son los 7 libros de la Abhidhamma en la versión del Sexto Concilio. O sea, ahí tienen los libros de la Abhidhamma. Ahí están numerados también. Ahí es directo, sin comentarios. Directos. O sea, de que eso entender es como, yo para darle un símil, por ejemplo, es como uno que abre el directorio de teléfono. O sea, por ejemplo, el Dhamma Sangani es más o menos así. O sea, una lista de cosas que, bueno, o sea, aparentemente no tiene sentido, ¿no? O sea, de los 7 libros, el 1, el 2 y el 7 son fundamentales, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora vamos a ver qué es cada libro, ¿no? Pues por eso vamos a ver qué es cada libro. Entonces, ese es el primero, el Dhamma Sangha. Es el manantial de todo el sistema. El título podría ser traducido como enumeración de fenómenos, y de hecho este tratado se empeña en compilar un catálogo exhaustivo de los componentes últimos de la existencia. O sea, de que el Dhamma Sangani es un catálogo de todas las realidades últimas. Y esas realidades últimas se analizan en distintos modos, ¿no? Yo hace muchos años hice un video de 46 minutos que se llama Explorando el Dhamma Sangani, que en 46 minutos ustedes más o menos pueden tener una idea de qué trata el Dhamma Sangani. Ahí, en realidad, uno que pica ahí, como dicen aquí, le hace clic y se abre el video ese. Pero por supuesto que ahora no vamos a ver el video, pero si ustedes lo quieren ver después, si toman el curso este, ¿no? Ahora, a ver qué sigue aquí, permiso. Aquí. Entonces, comenzando con el Matika, ahora voy a traer. En realidad, el Dhamma Sangani no es muy grande. Entonces, el Dhamma Sangani, se lo voy a pasar al libro para que lo vea. El Dhamma Sangani comienza con lo que se llama Matika. Matika es como un índice, ¿no? Entonces, hay 3 índices. Un índice de triadas, que se llama, que son de categorías, grupos de 3. Yo le voy a explicar uno. Y después hay un índice de diadas, y después hay un índice de diadas basado en los discursos. Entonces hay 3 índices o matikas, ¿no? Aquí están los índices. Ahora, los capítulos del libro propiamente dicho explican cada uno de los términos de esos 3 grupos que le acabo de mencionar, ¿no? Entonces, ahora les voy a explicar uno. Entonces, comenzando con el Matika, o la Matika, el problema en Pali es de que si el nombre es masculino o femenino.
el inventario de las categorías que sirve como estructura de toda la vida en el libro está dividido en 4 capítulos. El primero, estados de conciencia, ¿no? Ocupa aproximadamente la mitad del libro y desarrolla un análisis de la primera tríada de la mática. O sea que la primera tríada de la mática del índice se necesita más o menos la mitad del libro para explicar. No, yo les voy a explicar la primera tríada, después que leo esto. Entonces, y desarrolla un análisis de la primera tríada de la mática, que son estados sanos, estados insanos, estados indeterminados. Ahora vamos a explicar eso. Para este propósito, el libro enumera 121 tipos de conciencias, clasificados de acuerdo con su cualidad ética. Cada tipo de conciencia es, a su vez, analizado en sus estados mentales asociados, los que son individualmente definidos. A ver, quiero ver una cosa. Leamos un poco esto y yo después les explico. Entonces, el primer capítulo es sobre la conciencia, ¿no? Entonces, y para explicar la conciencia se basa en la primera triada, que son estados sanos, estados insanos y estados indeterminados. Entonces, como la conciencia no surge sola, sino que la conciencia surge asociada con estados mentales, entonces en ese capítulo de la conciencia se explican cada uno de los estados mentales asociados con la conciencia y se definen cada uno de esos estados mentales. Entonces ese es el capítulo 1. El capítulo 2 es sobre la materia, ¿no? Entonces, continúa la investigación de los estados éticamente indeterminados. La materia es un estado que no es ni sano ni insano, es indeterminado. Enumerando y clasificando los distintos tipos de fenómenos materiales. Entonces, ese es el capítulo 2. El tercer capítulo, resumen, ofrece una breve explicación de todos los términos de la matriz de la Abhidhamma y también de la matriz de los discursos, de los sutras. Finalmente, para concluir, una sinopsis provee una explicación más condensada de la matriz de la Abhidhamma, pero omite la matriz de los sutras. O sea que está buena esta explicación. Entonces, el capítulo 3, ¿qué hace? Toma cada uno de los términos de las 3 matrices y define cada uno de los términos. O sea que son muy importantes estas definiciones, ¿no? Y el capítulo 4 es igual que el capítulo 3, pero es más breve. O sea que las definiciones que provee el capítulo 4 son más breves, más concisas que las del capítulo 3. Y en el capítulo 4 solamente se explica la matriz de las triadas y la matriz de las diadas, pero se omite la matriz de las diadas de los discursos. Entonces, eso es un resumen muy... Ahora, se terminó. Entonces voy a volver ahora para explicarle. Ahora, la primera triada de la matriz esta, ¿no? Dice en Pali, Kusaladhamma, Akusaladhamma, Abhyakatadhamma. Kusaladhamma significa estados o damas que son sanos, ¿no? Akusaladhamma significa estados que son insanos. Y Abhyakatadhamma significa estados que son indeterminados. Indeterminados significa que no son definidos ni como sanos ni como insanos. O sea, Abhyakata. Abhyakata significa todo lo que no está incluido en lo sano y lo insano pertenece a ese tercer grupo que es Abhyakata. Ahora, estas triadas o diadas de la matriz o de las matrices, algunas triadas son que incluyen todo el universo y hay algunas triadas que son, digamos, parciales. Entonces, esta primera triada incluye todo lo que existe a nivel de realidades últimas, ¿no? Entonces, ¿qué son los estados sanos? ¿No?
Entonces, los estados sanos, entonces ahí se definen, ¿no?, lo que son los estados sanos, ¿no? Entonces, los estados sanos son las conciencias hermosas, pues bueno, eso tenemos que estudiar la vida, ¿no? Y los factores mentales asociados con esas conciencias. Entonces, o sea, que es bastante complejo eso, porque ahí se define todo lo que es los estados sanos. Entonces, el segundo término es estados insanos. Entonces, los estados insanos son las conciencias insanas, o sea, hay 12 conciencias insanas, y los factores mentales asociados con esas conciencias insanas, ¿no? Y los estados o los dhammas indeterminados son todo aquello que no es ni sano ni insano. Entonces, ¿qué se incluye ahí? Se incluyen las conciencias resultantes. Hay un grupo de conciencias que se llama resultantes. O sea, hay conciencias que son el resultado de lo sano o lo insano. O sea, que una conciencia sana, por ejemplo, cuando uno tiene, por ejemplo, nosotros, de acuerdo con la enseñanza del Buda, nosotros ahora estamos generando conciencia sana porque estamos estudiando el Dhamma, etc. Entonces, cuando uno genera una conciencia sana, se dice de que la conciencia sana genera una potencialidad, ¿no? Y esa potencialidad permanece como tal hasta que hay circunstancias propicias para que esa potencialidad produzca un resultado. Entonces, uno de los resultados es mental. Entonces, es conciencia y factores mentales. Entonces, esas conciencias resultantes, ¿no?, y esos factores mentales resultantes, entonces se incluye dentro del indeterminado. Y se define todo eso. O sea, que es bastante complicado eso. Entonces, ¿qué más? Hay conciencias que son funcionales, que se llaman, ¿no? O sea, vamos a empezar desde el comienzo. Hay conciencias sanas, hay conciencias insanas, hay conciencias resultantes, que son el resultado de las conciencias sanas e insanas en otro momento de tiempo, ¿no? Y los factores mentales asociados con esas conciencias resultantes. Y después hay conciencias funcionales. Las conciencias funcionales son conciencias que no son ni sanas, ni insanas, ni resultantes. ¿Qué significa? Que es una conciencia que surge en una determinada ocasión, hace una función determinada y cesa y se acaba. Entonces hay conciencias que son funcionales. ¿Las conciencias resultantes tendrían relación con el karma? Las conciencias resultantes son los estados, técnicamente hablando, son los estados condicionados de las conciencias sanas o insanas, ¿no? Entonces nosotros tenemos tres cosas aquí. Las conciencias sanas e insanas, ¿no?, que son los estados condicionantes. Las conciencias resultantes, que son los estados condicionados. Y cuando la conciencia sana o insana surge, se genera una potencialidad, una fuerza se llama, de la condición. Entonces, esa fuerza, cuando la conciencia resultante surge, es la que hace que la conciencia resultante surja debido a ese estado condicionante que son las conciencias sanas o insanas. Entonces, lo que es el karma, técnicamente hablando, es eso que te estoy explicando, se llama la condición de karma asincrónico, porque hay un espacio de tiempo entre las conciencias sanas e insanas y las conciencias resultantes, ¿no?, y los factores mentales resultantes. Y no solamente es conciencia y factores mentales resultantes, sino que también hay materia que es resultado.
¿no? O sea, de que el karma, o sea, es todo ese procedimiento, ¿no? Técnicamente hablando, el karma es solamente la volición asociada con las conciencias sanas o insanas, ¿no? Entonces esa volición, cuando uno hace una acción buena o mala, junto con los estados sanos o insanos hay un estado mental que es la volición. Esa volición genera una potencialidad. Entonces esa potencialidad es lo que produce un efecto cuando hay circunstancias, ¿no? Entonces ese efecto es el resultado del karma, normalmente. Entonces, y el resultado del karma son conciencias resultantes, factores mentales resultantes y propiedades materiales. O sea que el karma es puramente mental, porque es la volición con lo sano y lo insano. Pero el resultado de lo mental es mental y material, ¿no? Entonces eso es avyakata, es indeterminado. O sea, entre las conciencias resultan las conciencias funcionales, que son las conciencias que surgen, hacen algo. En particular, cesan y ya no pasa más nada. Entonces esas conciencias funcionales no son sanas, no son insanas, ni son resultantes. Entonces eso también es indeterminado. Toda la materia es indeterminada, ¿no? Y está lo que se llama asankata dhatu, que es el elemento incondicionado. Entonces hay un elemento en las realidades últimas que es incondicionado. Eso también es parte de lo indeterminado. Entonces, toda esa primera triada se explica en gran parte del libro. Pero hay 24 triadas, ¿no? Lo que pasa es que en la edición de la Parita Isotera no le ponen números, o sea, no, o sea, por eso, ¿no? Ahora, aquí está, pero no tiene número. Y son muy interesantes estudiar las triadas, ¿no? Porque aquí uno tiene prácticamente la explicación de todo. O sea, uno se puede meter en una triada y no termina más uno, ¿no? Porque todas las derivaciones que tiene, por ejemplo, toda la cuestión del tiempo, ¿no? Lo que es el tiempo pasado, ¿qué es el tiempo? O sea, por ejemplo, acá hay una triada. Aquí está. Ok. Hay dos triadas. Uno que se llama los damas surgidos, ¿no? Damas no surgidos, o damas son estados o fenómenos, y damas sujetos a surgir. Entonces, si ustedes se ponen a estudiar eso, pues tienen que necesitar el comentario, por supuesto, y muchas cosas más. Pero o sea, cuando uno le agarra el gusto a esto es fascinante, ¿no? Y hay otra triada que es damas pasados, damas futuros y damas presentes. ¿Eran surgidos, no surgidos? Sí. Y sujetos a surgir, ¿no? Entonces, cada una de estas triadas están explicadas aquí adentro, ¿no? En el capítulo número 3 y en el capítulo número 4, y en los comentarios, ¿no? Entonces es bien interesante esto, ¿no? Pero, claro, o sea, uno tiene que agarrarle un poco el gusto a esto, ¿no? Entonces, sí, es bien interesante. Pero, o sea, cuando uno empieza a profundizar eso, uno se da cuenta, o sea, lo impresionante de toda la sabiduría del Buda y todo esto, ¿no? No, porque, o sea, uno se puede pasar, o sea, con esto mucho tiempo, ¿no? Entonces, ahora, estudiar esto es muy difícil. Entonces, los birmanos,
han desarrollado un método de cuadros. O sea, por eso el venerable Silananda yo les contaba de los cuadros de la vida. Ahora, entonces hay libros con cuadros, ¿no? Porque para poder entender esto, o sea, uno tiene que hacer un montón de cuadros, ¿no? Yo les voy a mostrar, o sea, for the record, cuando yo estudié en Dhammasanganis, cuando estaba en Estados Unidos, entonces el venerable Silananda, en esa época, estamos hablando de 1992, 93, los PCs, o sea, ustedes no sé si se acuerdan cómo eran, pero no sé, bueno, si Claudia está suficientemente grande para eso, pero entonces yo usaba, o sea, una computadora WordPerfect, o sea, no, que era el programa de esa época antes de Microsoft Word. Sí. Entonces, estas son, digamos, ven, aquí están las triadas, si quieren acercarse, yo les muestro, porque aquí está muy bien. Aquí están las triadas en Pali, ¿no? O sea, la tika matika están numeradas, ¿no? Entonces, son 22, ¿no? Son 22 triadas, ¿no? Entonces, aquí están las explicaciones de cada uno de los términos, ¿no? De cada uno de los términos de las 22, ¿no? En Pali. Y, entonces, estos cuadros son para poder entender, digamos, cada una de estas cosas. Entonces, por ejemplo, ¿cuántas conciencias son sanas? ¿No? ¿Cuántos factores mentales hay? 38. ¿No? ¿Cuántas propiedades materiales? Nada. Nirvana o el elemento incondicional, nada. ¿Cuántos agregados? 4. ¿Cuántas bases sensoriales? 2. ¿Cuántos elementos? 2. ¿Cuántas verdades? O sea, las 4 nuevas verdades, porque son todas. Entonces, con estos cuadros, ¿no? O sea, uno va haciendo todo esto. Mire lo que es, ¿no? O sea, yo ahí con lápiz, porque uno tiene que ir borrando, porque, o sea, el maestro iba hablando, ¿no? Nosotros tenemos que ir haciendo esto, ¿no? Y esta es la explicación del capítulo 3, que se llama Nikepa Kanda. Por ejemplo, Katame Dhamma Kusala, ¿cuáles son los dhammas sanos? Entonces, aquí explican, ¿no? ¿Cuáles son los dhammas sanos? No tiene kusala mulani a lobo, a doso, a mojo. Entonces, son las 3 raíces sanas, que son no apego, no enojo y no ignorancia, ¿no? Tan sampayuto, asociadas con el agregado de la sensación, de la percepción, de las formaciones y de la conciencia, ¿no? Y que hacen surgir las acciones corporales, verbales y mentales. Estos son los dhammas sanos. O sea, entonces aquí está todo, digamos, la explicación, ¿no? O sea, es impresionante los cuadros que se necesitan para poder estudiar esto. Entonces, los birmanos desarrollaron una pedagogía. Han desarrollado una pedagogía que es muy buena. Bueno, ahora yo les voy a decir mi opinión, ¿no? Es muy buena porque, o sea, uno se pierde con esto. Entonces, con estos cuadros, entonces uno más o menos puede ir. Pero yo a lo largo del tiempo he descubierto que esta pedagogía tiene un problema. Y el problema es que se esquematiza algo, ¿no? Y uno pierde un poco la visión de lo que está estudiando, ¿no? Entonces esto se vuelve algo robotizado, automatizado, ¿no? Los monjes birmanos se lo saben de memoria esto, o sea, es impresionante, hay monjes, ¿no? O sea, usted no sabe, o sea, cómo manejan esto ellos, ¿no? Y esto es solamente una parte. Yo tengo libros ahí con cuadros, ¿no? Para poder entender todo esto, o sea, ¿no? Entonces es como si uno perdiera, cuando uno empieza a esquematizar, es como si uno perdiera la noción de lo que está estudiando, que está estudiando la propia realidad, ¿no? Y yo creo de que en ese sentido los estudiosos occidentales, no obstante, no tienen todo esto y la precisión como se estudia, pero no han perdido, digamos, la visión de lo que están estudiando. No, que están estudiando la realidad, o sea, de la existencia, ¿no? Entonces,
Pero definitivamente, si uno quiere poder seguir y estudiar esto, o sea, uno necesita estos cuadros. Sí, es una herramienta, ¿no? Es una herramienta, ¿no? Muy útil. O sea, si ustedes en el compendio van a ver los cuadros, o sea, ¿no? Porque, o sea, uno va empezando a poner elementos y después, o sea, se le va complicando mucho más. Bueno, entonces uno necesita, o sea, algo para, o sea, poder aprender, ¿no? Así que bueno, pero bueno, esa es la masaña. ¿No? Entonces, pues yo estoy siempre recurriendo a ese libro, ¿no? Porque ahí, o sea, está todo muy bien explicado, ¿no? Entonces, eso es Lama Sangani. Entonces, el Lama Sangani es una especie de catálogo de todas las realidades últimas, ¿no? Y las realidades últimas tienen distintas formas de ver, ¿no? Entonces, ahí ustedes van a encontrar todo eso, ¿no? Entonces, ahora, el segundo libro es el Vibhanga, que es el libro del análisis, que consta de 18 capítulos, y cada uno de ellos contiene una exposición completa de lo siguiente. Los agregados. Claro, cuando uno aprende la Abhidhamma, uno sabe que aprende a correlacionar todos estos términos, agregados, bases, ¿no? En realidad son nombres diferentes que el Buda usa para referirse a las realidades últimas, ¿no? Agregados, bases, sensoriales, elementos, verdades, facultades, orígenes condicionados, fundamentos de la atención plena, esfuerzos supremos, medios de realización, factores de la iluminación, el octuple sendero, las llanas, los ilimitados que estudiamos nosotros ahí, las 4 moradas sublimes, son los ilimitados los preceptos, los conocimientos analíticos, las clases de conocimiento, puntos menores, un inventario numérico de las impurezas, y el corazón de la doctrina, Dhammapadaya, una topografía psicocósmica del universo budista. O sea que en este libro, en ese capítulo que se llama El corazón de la doctrina, Dhammapadaya, está explicado canónicamente los 31 planos de existencia, los periodos de vida en los planos de existencia. O sea, de que ahí ustedes tienen, o sea, canónicamente, una explicación, digamos, de toda la cosmología budista en el segundo libro, ¿no? O sea, de que el segundo libro también es bien importante, ¿no? Ok. Ahora, la mayoría de los capítulos del Vibhanga, aunque no todos, constan de 3 secciones. Un análisis de acuerdo con la metodología de los discursos, un análisis de acuerdo con la metodología de la Abhidhamma, propiamente dicho, y una sección de interrogación que aplica las categorías de la matriz al tema bajo investigación. O sea que cada uno de estos 18 capítulos tiene 3 secciones, ¿no? Entonces, ahí también hay un video que yo hice hace unos muchos años, que en 70 minutos más o menos uno puede, ¿no?, entender cómo es la estructura del Vibhanga. Ahora, el tercer libro es el Dhatu Kata, Discurso sobre los elementos. Está enteramente escrito en forma de preguntas y respuestas. Estudia todos los fenómenos con referencia a la triple división de agregados, bases sensoriales y elementos, buscando determinar si y hasta qué punto los fenómenos están incluidos o no incluidos en ellos y si están asociados o disociados con ellos. O sea que ya se va volviendo todo, ¿no? O sea, prácticamente imposible. O sea, si uno quisiera estudiar la Abhidhamma, empezando con el libro número 1 y después uno pasa al número 2, cuando llega al número 3 ya no puedo. Bueno, pues no sé si uno llega al número 2,
Pero digo, ¿no? O sea, por eso, o sea, bueno, este es el Abhidhamma canónico, entonces para poder aprender el Abhidhamma canónico hay que, no, de otra forma, ¿no? Entonces el cuarto libro es el Pugala Pañati, que es concepto de individuos. Es el único libro de la Abhidhamma Pitaka que se parece más al método de los discursos que al método de la Abhidhamma propiamente dicho. Comienza con una enumeración general de los tipos de conceptos, y esto sugiere que el propósito inicial del mismo es servir como suplemento a los otros libros para incluir las realidades conceptuales excluidas debido a la estricta aplicación del método de la Abhidhamma. El grueso de este tratado provee definiciones formales de los diferentes tipos de individuos. Tiene 10 capítulos. El primero trata de los tipos de individuos de uno, el segundo en pares, el tercero en grupos de 3, etc. Ahora, para poder estudiar el Abhidhamma, las realidades últimas, uno necesita los conceptos. Entonces, en este libro uno aprende sobre los conceptos. O sea, es muy interesante toda la explicación de los conceptos en el budismo, ¿no? Porque nosotros no podríamos estar estudiando Abhidhamma si no manejamos conceptos, ¿no? Entonces, y eso muy preciso también. Y es fascinante toda la explicación de la realidad conceptual, ¿no? Entonces, el Pugala Pañati. Y el quinto libro, que ya lo mencionamos, que es Los puntos de controversia, ¿no? Que es un polémico tratado atribuido al Bhikkhu Moggaliputta Tissa. Se dice que él compiló este libro durante el tiempo del emperador Asoka, 218 años después del parinibbana del Buda, para refutar opiniones heterodoxas de las escuelas budistas fuera del budismo Theravada. Los comentarios defienden su inclusión en el canon, sosteniendo que el mismo Buda, previendo los errores que iban a surgir, estableció el esbozo de la refutación, el cual Moggaliputta Tissa simplemente completó, de acuerdo con la intención del maestro. O sea que ese es el libro número 5, que, o sea, no tiene nada que ver con el Abhidhamma, sino que se puso en el Abhidhamma en el tercer concilio, ¿no? ¿Cómo? Moggaliputta Tissa es el monje que presidió el tercer concilio, que fue patrocinado por Asoka, y el que era tradición oral todavía, ¿no? El que compiló, digamos, todas estas cuestiones controversiales. Y el sexto libro es el Yamaka, que es el libro de pares y tiene como propósito resolver ambigüedades y definir el uso preciso de términos técnicos. Es llamado así debido a su método de tratamiento, el cual sistemáticamente emplea el método dual de agrupar una pregunta y su formulación opuesta. Por ejemplo, el primer par de preguntas en el primer capítulo dice: ¿son todos los fenómenos sanos raíces sanas? O sea, eso es como un trabalengua, o sea, no de lengua, sino de cabeza, ¿no? Este libro contiene 10 capítulos: raíces, agregados, bases sensoriales, elementos, verdades, formaciones, disposiciones latentes, conciencia, fenómenos y facultades. El sexto libro. Y el séptimo libro, bueno, ese libro es el Patana, el libro de las relaciones condicionales. Es probablemente el tratado más importante de la canasta del Abhidhamma y es designado como el gran tratado, Mahapakarana, gigantesco tanto en extensión como en sustancia. Este tratado comprende 5 volúmenes que suman 2.500 páginas. Yo había hecho 2.000 en la edición del Sexto Concilio en escritura pali-birmana. El propósito del Patana es aplicar el esquema de las 24 relaciones condicionales a todos los fenómenos de la matriz de la Abhidhamma. O sea, de que el séptimo libro lo que hace es tomar todas las triadas, las diadas de las matrices y aplicar las 24 relaciones condicionales. Usted que ha estudiado estadística
y permutaciones y combinaciones y todo eso. Imagínense, por eso, o sea, son 2.500 páginas, pero por supuesto, de que en Pali hay un término que se llama peyala, que, o sea, normalmente uno para no repetir pone eso, ¿no? O sea, que si uno tuviera que repetir todo, bueno, eso no sé cuántas páginas había. Lo que es increíble es que todo eso haya sido en algún momento oral. Oral. O sea, eso es impresionante. ¿No? O sea, que toda esta gente, ¿no? Claro, bueno, eran supermans, ¿no? Superhombres, ¿no? Entonces, no, este libro, o sea, eso se estudia en el 8º capítulo del compendio, ¿no? Y bueno, entonces, el propósito del Patana es aplicar el esquema de las 24 relaciones condicionales a todos los fenómenos de la matriz de la vida. La parte principal de este tratado tiene 4 grandes divisiones: origen de acuerdo con el método positivo, de acuerdo con el método negativo, de acuerdo con el método positivo negativo y de acuerdo con el método negativo positivo. Así que bueno, ese es el 7º libro. Cada una de estas, ¿no?, tiene 6 subdivisiones: origen de triadas, de pares y de triadas combinadas, de triadas y pares combinados, de triadas y triadas combinadas y de pares y pares combinados. Dentro de este modelo de 24 secciones, los 24 modos de condicionalidad se aplican en debido orden a todos los fenómenos de la existencia en todas las permutaciones concebibles. A pesar de su formato tabular y árido, aún desde un punto de vista humanista profano, el Patana puede ser fácilmente calificado como una de las obras verdaderamente monumentales de la mente humana. Sorprendente por la vastedad de su visión, su rigurosa consistencia y su esmerada atención a los detalles. Para la ortodoxia theravada es el más elocuente testimonio de la omnisciencia del Buda, ¿no? O sea, es impresionante. O sea, ¿no? Esto, o sea, el compendio se trata así, esto, o sea, se explican cada una de las 24 relaciones, ¿no? Eso es lo que hace en el compendio, nada más, ¿no? Pero con lo que uno aprende en el compendio uno puede empezar a entender un poco más esto. Ese es el patrón. Normalmente los estudiosos los estudian en secuencia o no necesariamente. Ahora, el único lugar actualmente donde se estudia esto es en Birmania. No obstante, bueno, podrá haber algunos monjes así excepcionales, o sea, en Sri Lanka, pero en el único lugar donde hay todavía vidamika, gente que se dedica a especializar en Birmania, ¿no? El venerable Silananda era uno de los grandes de esto, y ahora el venerable Silananda fue rector hasta su muerte de la Universidad Theravada, que está en Yangon, que era la capital antes. Y ahora hay un monje que queda, que después que falleció el venerable, que se llama el venerable Nandamala, que él es el que lo sucedió, digamos. Y este monje también es especialista en el Vidama, y abrieron una universidad de Abhidhamma en Birmania. O sea, este monje abrió una universidad de Abhidhamma. Yo creo que hará como 10 años. ¿No? Entonces, y este monje muy preciado y muy... Rahula estuvo ahí, antes de venir ahí, tomando clases con este monje, no, en Birmania. Mucha gente occidental va a las clases de él, porque él es considerado un poco
después de que falleció el venerable. Porque claro, hay monjes que hablan solamente birmano y que son especialistas en esto, pero se necesita que uno hable bien inglés para poder explicar. Entonces, y eso, los monjes, yo creo que no hay más de contados con una mano, o sea, actualmente, ¿no? O sea, de que, ahora, pero hay muchos laicos, no muchos, bueno, también contados, occidentales, que se han dedicado, digamos, a explorar el Abhidhamma y escribir, ¿no? Entonces también uno puede leer el Abhidhamma desde una perspectiva no monástica. Entonces hay un laico muy famoso, que ya está muy grande, que se llama Karuna Dasa. Y él es un originario de Sri Lanka y él es una autoridad, ¿no? Es profesor este es uno de los libros que he escrito, el análisis de la materia budista, ¿no? El profesor Karuna Dasa. Y también tiene un libro que se llama el Abhidhamma Theravada, ¿no? Entonces, y él es profesor de la Universidad de Hong Kong. En Hong Kong es una buena universidad para estudiar budismo. Y entonces a él, la ventaja que tiene él es que él estudió en Inglaterra filosofía, entonces tiene una perspectiva también filosófica. Entonces tiene una forma a veces de explicar todo esto, no que los monjes no tienen. No tenemos, ¿no? Entonces el profesor Karuna Dasa es un laico realmente, o sea, yo creo que de los laicos es una de las autoridades, ¿no? Y hay otras personas, o sea, también no son muchos, pero hay, ¿no? Que entonces, pero con esto vamos a terminar y mañana seguimos con los comentarios, pero la forma de poder estudiar el Abhidhamma, hay una sola forma para estudiar el Abhidhamma, que es a través de estos compendios, ¿no? Y bueno, y es el compendio del Abhidhamma, la forma, ¿no?, de normalmente empezar a aprender, ¿no? O sea, porque estudiar los libros estos, o sea, es imposible. Ahora, pero afortunadamente hay más recursos, cada vez hay más recursos, hay más gente, ¿no?, que se ha interesado, que se escribe, ¿no? Entonces estudiosos en Occidente escriben trabajos o libros sobre temas específicos de Abhidhamma. Entonces uno puede, digamos, o sea, hay muchas cosas escritas ya en inglés. Pero el Abhidhamma va progresando, yo creo, lentamente, pero va progresando, no en Occidente. ¿Los británicos se dejaron de interesar? No, bueno, los británicos todavía se interesan. Hay un británico que es, yo no sé si es el presidente todavía de la Paritech Society, que se llama Rupert Gertin, que él también es un experto en Abhidhamma. Entonces él estudió, ¿no?, y también ha escrito libros, ha traducido, ¿no? Entonces eso es realmente muy alentador, ¿no?, que haya gente, ¿no? Sí. O sea que, bueno, entonces eso es un poco el panorama. Mañana seguimos con los comentarios de la Abhidhamma, los subcomentarios de la Abhidhamma, ¿no? Entonces, pero bueno.
Y después vamos a llegar al compendio de la Abhidhamma, ¿no? Que es el libro que normalmente se utiliza para estudiar Abhidhamma. O sea, el compendio de la Abhidhamma, yo creo que el único lugar donde se estudia es en Birmania. O sea, a lo mejor en otros países Theravada, pero así no se estudia así como en Birmania. Entonces, de hecho, en Birmania, cuando uno entra a la orden monástica, tiene que aprender el compendio de la Abhidhamma de memoria en Pali, ¿no? O sea, cualquier monje que entra. O sea, es una tarea que tiene que hacer. Y uno lo tiene que aprender de memoria antes de que le expliquen el significado, ¿no? O sea, es el método que ellos tienen. Aquí un poquito, o sea, para nosotros es aprender algo de memoria que uno no entiende, ¿no? Y después se lo van a explicar, ¿no? Pero sí, o sea, todos los monjes ahora. Pero no obstante es una tradición esto, solamente eso pegan algunos monjes. Como por ejemplo el venerable Silananda, estos otros monjes, ¿no? Que se vuelven, digamos, expertos y se especializan en eso. Entonces hay otros monjes que se dedican a otras cosas, ¿no? ¿Usted conoció al venerable Silananda en dónde? En Estados Unidos, cuando yo fui en el año 84. Yo lo conocí, ahí empecé a estudiar con él, ¿no? En San Francisco, en la zona de la bahía, ¿no? O sea, él había ido ahí en el año 1978, ¿no? Se había ido, había abierto un monasterio, entonces, así que bueno. Entonces yo aprendí con él. Entonces él enseñaba Abhidhamma ahí a gente laica, ¿no? Entonces tenía un centro de meditación. Y también, o sea, lo invitaban a enseñar Abhidhamma en el centro Zen, en Berkeley. Berkeley es una ciudad del área de ahí, en la zona este. Entonces el venerable daba clase de Abhidhamma creo que todos los martes, ¿no? Una vez por semana, ¿no? Y bueno, y tuvo muchos cursos de Abhidhamma del compendio, y la gente empezaba, no sé, mucha gente después quedaban 2 o 3. Pero después se ve que el venerable aprendió un poco a enseñar más. Entonces el último curso que dio, entonces ahí tuvo mucha gente desde el comienzo hasta el final, ¿no? Sí, normalmente el último curso que dio lo dio en un templo Mahayana vietnamita en San Francisco, ¿no? Porque era el venerable era muy renombrado ahí en todo el budismo. Y ahí se llenaba el templo, todas las clases hasta el final. Sí, había como 40, 50 gente ahí en la última vez. Y entonces ese último curso que él dio fue grabado, filmado. Entonces aquí nosotros tenemos, entonces hay un estudiante de él que ha venido muchas veces aquí, se llama Sara. Y entonces Sara transcribió todo ese curso, el último que dio el venerable, de los cassettes. Entonces, y se hizo estos 3 que se llama Handbook de Estudios de Abhidhamma, que son todas las audios transcriptos sobre todo el compendio de la Abhidhamma. Ese está en PDF en la página nuestra, si ustedes lo quieren, ¿no? Entonces, este es el resultado de la última. Y realmente el venerable era una persona, o sea, muy conocedora. Porque o sea, nosotros este curso que nosotros tenemos, o sea, la gente hace preguntas y a veces es difícil, ¿no? Por eso es bueno estudiar en grupo, porque la gente hace preguntas. Entonces, esto es un bajo relieve, el Abhidhamma, el Buda enseñándole a los devas.
estos son los dedos. Esto es un templo de Tailandia. Entonces por eso lo pusieron en la tapa. Entonces, afortunadamente, entonces tenemos bastante material, ¿no? Para apoyarnos, para estudiar Abhidhamma, ¿no? ¿Hay libros del Venerable? Bueno, él publicó un libro en inglés que se llama The Four Foundations of Mindfulness, Ah, yo también. de Wisdom Publications. Azul marina, azulito. Sí. Sí, así yo tengo así. ¿No? Entonces ese fue el único libro que él publicó en inglés, ¿no? Y después, bueno, por supuesto todo esto también se publicó, ¿no? Pero esto no es comercial. No, esto se publicó en Malasia. Te he explicado todo el compendio, ¿no? Mañana seguimos. ¿No? ¿Y este pues no Sí. está traducido? ¿Cómo? ¿Este no está todavía traducido al español? No. Si ustedes quieren traducirlos, adelante.